Bien. Órale, me está hablando en inglés. Esto nunca me había dicho, pero bueno. Entonces, cuando estamos hablando de triángulos congruentes, bueno, primeramente vamos a conocer en ese tema los criterios de congruencia. ¿Qué son los criterios de congruencia? Son reglas. Ok, sí, ya me dijeron eso, pero ¿qué es congruencia? No acabamos de definirlo. Bueno, nos dice que se definirá a dos figuras congruentes como aquellas que posean las mismas dimensiones y la misma forma, sin importar su posición u orientación. ¿Qué significa eso? Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero digámosle, es como por así decirlo, si yo tengo un cuadrado, vamos a suponer que eso es un cuadrado, de 4 centímetros de lado, si yo tengo después otro cuadrado, pero en otra dirección, pero también mide 4 centímetros por lado, yo puedo decir que esas figuras son congruentes. ¿Por qué? Porque son mismo lado, perdón, misma medida y misma figura. Que esté un poco movida no implica que sean figuras diferentes o bien que no sean congruentes. Eso, digámosle, está muy sencillo verlo en una figura como un cuadrado. Sin embargo, ¿qué pasa con lo que nos importa en este momento, que son los triángulos? Los triángulos, ¿qué características tienen, chicos? ¿Qué recordamos de los triángulos? Que los tres lados tienen la misma medida. Eso es para el triángulo equilátero, pero sí es cierto. Digámosle, recordemos que se llama triángulo por dos cosas, porque tiene tres lados y tres ángulos. Recordamos, los triángulos tienen sus ángulos internos suman 180 grados siempre. Y otra regla que tenemos en los triángulos es que la suma de dos lados tiene que ser mayor al tercero. De lo contrario, la figura no cerraría. Ok, ya que conocemos eso, vamos a ver a qué hablamos con los criterios. Tenemos aquí que las figuras geométricas congruentes son aquellas cuyos lados y ángulos correspondientes tienen la misma medida. Y está este pequeño ejemplo aquí. ¿Podemos decir que son congruentes? Chequenlos un momento, vean la figura. Son colores diferentes, pero díganme si las figuras no son iguales, porque están volteadas diferentes, pero son congruentes. Sí, ¿Por qué? tienen la misma medida. Tienen la misma medida, ok. Ahora, ¿qué tenemos ahí en lo que la forma de esos dos rectángulos? ¿De qué están formados esos dos rectángulos? Cuatro lados. Fíjense, tienen tres óvalos, tres cuadrados, tres estrellas. Del otro lado tenemos tres óvalos, tres cuadrados, tres estrellas. El orden hacia abajo es óvalo, cuadrado, estrella, óvalo, cuadrado, estrella. Las figuras están formadas, bueno, el cuadrado rectángulo está formado por las mismas figuras acomodadas de la misma forma. Si, digámosle, que si mi figura fuera estrella, voy a poner aquí así rapidito, tres estrellas. Estudia estrella, óvalo, cuadrado. Aquí yo no puedo decir que son figuras congruentes, porque si bien están formadas también de 9 figuritas dentro, tengo solamente el orden es óvalo, cuadrado, estrella. Acá tengo estrella, óvalo, cuadrado. Claro que lo puedo girar y me daría otra figura que ahora sí se acomodará. Pero dependiendo cómo esté el orden, es como yo puedo decir si funciona o no funciona. Entonces, nos dice que para determinar si dos triángulos son congruentes,
se puede sobreponer las figuras o medirlas, pero no siempre se tiene la posibilidad de sobreponerlo. ¿A qué se refiere? Digámosle, si yo les pongo dos triángulos, sobreponerlo es ponerlo encima del otro. Si no sobra nada en ninguna forma y se encajan perfecto, podemos asegurar que son triángulos rectángulos, perdón, triángulos congruentes. Pero cuando no se puede hacer eso, vamos a ver lo que serían los criterios de semejanza. Los criterios. ¿Cuáles son esos criterios? Son tres. Los criterios en sí son reglas para identificar que nuestros triángulos sean semejantes. Tenemos el criterio LLL, el criterio LAL y el criterio ALA. Ah, caray, LLL, ALL, ALA y LAL. ¿Qué significan? Vamos a ver cada uno de ellos. Primero tenemos que recordar cómo vamos a representar a un triángulo. La forma más sencilla de representarlo siempre va a ser poniendo el triangulito y después las letras que lo forman. Para empezar, vamos a verlo como ABC. ¿Por qué son los tres vértices? El vértice A, vértice B, vértice C. Para identificar yo los lados, yo puedo poner ese lado como las dos letras juntas con una rayita arriba. Esto, por ejemplo, aquí, eso significa lado AB. La rayita de arriba es lado y AB es porque empieza en A y termina en B. Tenemos el lado AC porque empieza en A y termina en C. Y el CB porque empieza en C y termina en B. Ojo, yo también podría decir que es el lado BC, también se vale. Otra cosa que tenemos que identificar es cómo manejar los ángulos. Ya dijimos, los tres ángulos van a estar formados dentro del triángulo, suman 180 grados. Y para poder escribirlos, vamos a usar el símbolo de ángulo, este de aquí. Y voy a marcar el orden en el cual van los lugares. Por ejemplo, el ángulo este rosita o rojito, como queramos decirle, es el ángulo ABC. Se empieza a leer de izquierda a derecha en sentido contrario a las manecillas del reloj. Por así decirlo, pues eso es A, B, C. Si yo quisiera el ángulo C, sería el A, C, B. Si quisiera el ángulo A, sería C, A, B. Eso solamente es para identificarlo. Y lo último que tenemos que reconocer es el símbolo de congruencia. Ese símbolo que parece un igual con una ondita arriba, me va a indicar la congruencia. Solamente recordemos, no significa igualdad, es congruencia esto. Ahora sí, ya que identificamos lo que vamos a utilizar, vamos con los tres criterios. El primero, perdón, criterio LLL o lado, lado, lado. Nos dice que ese se refiere a que los tres lados correspondientes poseen la misma medida. Aquí tengo yo el triángulo ABC y el triángulo DEF. Si se fijan, son las letras seguidas del alfabeto. Y nos dice que el lado AB es igual que el lado DE. El lado CB es igual que el FE. Y el lado AC es igual que el DF. Si podemos fijarnos, los triángulos están acomodados un poco diferente. Sin embargo, como se mantiene esta proporción aquí, es congruente. El triángulo es igual, por así decirlo. Vamos a ver un ejemplo práctico. Tenemos dos triángulos. El triángulo 1, cuyo lado CA mide 12, el lado AB mide 10 y el lado CB mide 8. En el triángulo 2 tengo el lado FE que mide 8, el lado DF que mide 12 y el lado DE que mide 10. Y aquí tenemos ya lo que sería la descripción.
Lado AB y DE, misma medida. BC y FE tienen la misma medida. CA y FD tienen la misma medida. Por lo tanto, esos 3 puntos significan, por lo tanto, el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Solamente vamos a estar confirmando si, digámosle que todos los problemas que vamos a ver en este tema ¿son congruentes? ¿Sí o no? Sí. Ok, ¿por qué? No puedo decir solamente, no, pues es que son iguales porque tienen la misma medida. No, tenemos que justificar por qué estamos diciendo que sí usando los criterios. Entonces, el primero es comparar lados, nada más. Vamos a ver el segundo. El segundo nos habla de lado, ángulo, lado. El LAL nos dice que dos de sus lados correspondientes son iguales y el ángulo comprendido entre ellos también. O sea, hace que el lado AB y el lado DF, tienen que ser iguales. El lado AB y el DE tienen que ser iguales y el ángulo que se forman entre esos dos lados tiene que ser también igual. Si se cumplen esas 3 características, entonces sí es congruente. Y si se fijan, aquí está la relación. Dice LAL es L, el ángulo L. Ahí está. El ángulo entre dos lados. Buenas tardes, profe. ¿Mandé? Disculpe la tardanza. No hay problema. Qué bueno que llegaste. Vamos a ver una demostración de esto. Tenemos el triángulo 3 y el triángulo 4. En el triángulo 3 tenemos los lados GHI y en el triángulo 4 tenemos el JLK. Sabemos que el lado GH mide 5 y el lado JK mide 5. El lado HI mide 5 y el lado LK mide 5. Y en ese caso, el ángulo que se forma entre esos dos lados mide 127 en los dos. Entonces, los dos lados son iguales, los dos ángulos son iguales y el otro lado también es igual. Por lo tanto, es congruente por el criterio LAL. Vamos a ver cómo podría pasar que eso no fuera así. ¿Qué pasaría si yo tengo, supongamos, mi triángulo, lo hago también. Este ángulo de aquí mide 127 también. Ese lado mide 5 y este lado mide 6. ¿Serían congruentes ahí por el criterio LAL? Chequenlo bien. Fíjense, es más. De una vez les voy a decir que no. Pero, ¿qué implica que yo haya modificado este 5 por un 6? ¿Qué va a pasar en el triángulo? ¿Va a cambiar el ángulo? El ángulo no, se conserva. Se va a cambiar la área. El área va a cambiar, pero hay otra cosa, chicos. Si se fijan, hay un lado que no marqué. No está marcado tampoco en los otros. Sin embargo, como esos dos lados son iguales, bueno, las parejas de lados son iguales, y el ángulo es igual, resulta que el tercer lado, este de aquí, también va a ser igual. Sin embargo, si yo modifico uno de los lados, el tercer lado tampoco va a ser igual. Por esa regla que ya hemos dicho ahorita. Los tres lados del triángulo, 2 sumados tienen que ser mayor que el tercero. De lo contrario, no se formaría un triángulo. Aquí se va a formar, sí, un triángulo, pero el detalle es que va a ser un triángulo más grande. Ya no va a ser con la misma medida. Entonces, ahí nada más tenemos que confirmar cómo están acomodados los ángulos y los lados. El tercer criterio es el llamado ángulo, lado, ángulo.
o ala. Este, digámosle que es igual que el anterior, solamente que el anterior usaba dos lados y un ángulo. Este va a usar dos ángulos y el lado que está entre ellos. Si dos ángulos correspondientes son iguales y el lado comprendido entre ellos también es igual. Aquí tenemos ya el ejemplo directo. Tenemos un ángulo de 45, uno de 52 y el lado entre ellos de 7. Como los dos ángulos, este con este, son iguales y este con este son iguales, además de que sus lados, el lado que los comprende a los dos, también es igual, se define que es un triángulo semejante, perdón, congruente. Porque no me va a importar ya, o bueno, no tengo que confirmar que este tercer ángulo también mida lo mismo, o que estos lados también midan lo mismo. Con que tenga yo la proporción de los otros tres lados, ya se cumple. Ahora, vamos a intentar hacer esto. Dice, Juan realizó un boceto en un molde de papel y posteriormente construyó el molde basado en el boceto. Y él tiene tres triángulos. Tiene triángulo 1, triángulo 2 y triángulo 3. Voy a acercar un poquito la pantalla para que sean los datos mejor. Ahí está. Y nos hace tres preguntas. Nos dice, ¿se puede identificar cuál de los siguientes triángulos que responde al boceto y al molde? ¿Qué criterio de congruencia permite comprobar la respuesta? Y si pudieron encontrar los triángulos congruentes. Vamos a ver entonces. Ahí están los tres triángulos. ¿Cuáles son el boceto y el molde? Hay uno que no corresponde, pero ¿cuál será? El de la izquierda. El de la izquierda. ¿Qué tiene el de la izquierda? ¿Cuál sería ese? El triángulo 1. El triángulo 1. Muy bien. Ok, fíjense bien. El triángulo 1, ¿con cuál es congruente de esos tres? Con... Tengo aquí comentarios en el chat. Con ninguno. El azul con ninguno. ¿Seguros? Recuerden, no dejen que la figura los engañe. Con los tres. Con los tres. Chéquenlo bien, chéquenlos bien. Recuerden. Con la 3, con la 3. ¿Con cuál? Con el 3, ¿no? Con la 3. Con el 3. Vamos a ver. Recordemos que tenemos, ahorita ya conocemos Sí. los criterios LL, LLL, LAL y ALA. A ver, sí. Así porque lo voltea. Ok, fíjense bien ahora. No me lo van a creer, pero la congruencia es entre el triángulo Es con 1 y el triángulo 2 nada más. No puede ser, profe. Chéquenlos y ahorita. No es posible. Ya me Claro di que es cuenta posible. porque se voltea el triángulo. No tanto que se voltee. Si te fijas, si los vemos ahí, a simple ojo de vista, Son iguales. el triángulo 1 es como el 3, pero está Ya no, volteado, ¿verdad? El triángulo 2 se ve un poquito, solamente un poquito más pequeño. Pero vamos a usar los criterios de congruencia. ¿Qué datos me están dando ahí? Chequen, ¿qué datos me están dando ahí? ¿Cuántos lados, cuántos ángulos? Ángulo 55. Ajá. Ok. Bueno, ahora vamos a decir. ¿Qué datos me están dando? ¿Cuántos de cada cosa? ¿Cuántos lados y cuántos ángulos me están dando?
si nos fijamos, nos están dando dos lados y el ángulo que se forma entre los dos. ¿Qué criterio sería este? Ujú. ¿Qué criterio sería? LLL, LAL o ALA. LAL. LAL, no LAL, porque tengo el lado, el ángulo entre ellos y el otro lado. Ay, Ahora, ¿cuál lado de A. los tengo el triángulo 1? ¿Cuál de los otros dos triángulos tiene el acomodo igual, LAL? El tercero. El tercero, fíjense, tiene Sí, es el tercero. L, pero aquí no tengo nada. Aquí donde estoy rayándole, no tengo ese dato. Entonces en el 2. Es en el 2. Entonces es Aquí está la proporción L a LAL. L. Y si se fijan, el lado EF y el lado BC miden lo mismo, 7 y 7. El lado AB y el lado DE 55. miden 5 también. Vale. 5. Y el ángulo que está entre esos dos lados mide Es 55. 55. Allá 55. se mantuvo. ¿Por qué no se puede en el otro? Porque si bien los lados miden lo mismo, tengo el 7, tengo el 5, el ángulo está En otro lado. en otro lado, ya no se conserva la proporción. Y de esa forma yo puedo decir que el triángulo 1 y 2 son congruentes. Nada más así. El chiste es identificar esa regla. Es como por así decirlo. Supongamos que yo pongo, ay, me salió feo, bueno, X, no pasa nada. El triángulo más simétrico visto ante la humanidad. Lo sé. Supongamos que tengo este triángulo, así. Yo digo que mide 4, 4, 6. Y acá mide 4, 4, 6. Pregunta, ¿son triángulos congruentes y por qué? ¿Sí o no y por qué? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo la respuesta es sí? No, No, sí. porque no están en la misma. No están en la misma posición, no. Pero, si se fijan, los tres lados Pero tiene tienen las mismas medidas. Aunque estén girados, están las mismas medidas. Y ya con eso puedo justificar que esos dos triángulos son congruentes por el criterio LLL. Ah, El anterior era LAL, este es LLL. Es lo único que tenemos que ver, ir acomodando es, todo va a ser sí o no y por qué. Aunque claro, la mayoría de los problemas que se les van a poner de tarea, la respuesta va a ser sí. ¿Son congruentes? Sí. ¿Ok? ¿Por qué criterio? Y es lo que tienen que identificar ustedes. Muy bien, chicos. Vamos a terminar aquí porque ya me está avisando el Zoom que se está terminando el tiempo.